Invitamos para las palabras de inauguración a nuestra superintendenta de Banca, Seguros y AFP, Socorro Heisen Segarra. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la Federación de Cajas Municipales por esta invitación a participar una vez más en el Congreso que año a año difunde el rol de las microfinanzas en el Perú. Quiero empezar diciendo que yo conocí al sistema de cajas municipales cuando estaba culminando su niñez, ¿no? Hace casi 20 años, ¿no? Cuando recién estaba empezando a ingresar a Lima, recién empezando a expandirse a zonas fuera de sus provincias originales. Y ahora encontramos un sistema de cajas municipales que está presente a nivel nacional con un sistema exitoso que constituye en un país en el que el rol del Estado en el sistema financiero es subsidiario, constituyen el vehículo de primer piso del Estado por excelencia. Y además no es solamente un vehículo de primer piso, sino es un modelo exitoso gracias al apoyo que tuvo la cooperación alemana en sus inicios, que permitió fortalecer sistemas de control interno, de gobierno, de riesgos, ¿no? Y hace poco me acabo de enterar que nuevamente la Federación de Cajas Municipales tiene un convenio con la Federación Alemana, lo cual me complace mucho porque yo sé que la Federación Alemana ha sido un valor positivo para el sistema de cajas municipales. Quiero empezar hablando del sistema microfinanciero en el Perú, de su importancia para la inclusión financiera y para el sistema financiero peruano en general. Lo que vemos es, ¿cómo hago para apuntar? Aquí, ¿no? Creo que no sirve para apuntar, ¿no? Si quiero apuntar, no puedo apuntar. Bueno, ya, tengo que hacer sin apuntar. Okay. Lo que vemos en los últimos 16, 17 años es el crecimiento del sistema microfinanciero en el sistema financiero peruano y dentro de él la importancia del sistema de cajas municipales, ¿no? En los últimos años la participación del sistema microfinanciero se ha estabilizado en alrededor de 10% del sistema financiero peruano en general, y de eso el sistema de cajas municipales es la mitad, ¿no? Y aquí lo vemos más claramente. El sistema de cajas municipales representa un poco más de la mitad del sistema financiero, microfinanciero. En los últimos años, el crédito del sistema financiero, el crédito del sistema microfinanciero ha venido expandiéndose, y el rol de las entidades microfinancieras especializadas en microfinanzas, en otorgar microcréditos, también se ha ido expandiendo, ¿no? Alrededor del 65% de los microcréditos son ahora otorgados por entidades que son especializadas en el negocio. Y esto es muy importante porque no es fácil dar crédito microfinanciero, es un negocio especial, es un negocio distinto al crédito corporativo, distinto al crédito de la gran empresa, distinto al crédito de la mediana empresa. No se puede dar
crédito microfinanciero con la misma metodología, el mismo modelo de negocios que se utiliza para dar grandes créditos. Y entonces es muy importante tener entidades especializadas que sepan lo que están haciendo. Si lo vemos a nivel nacional y vemos la expansión, la gran inclusión y la gran expansión que ha habido en los últimos años del sistema financiero, encontramos que hay un gran rol, si vemos el mapa de la derecha, hay un gran rol de las entidades, el mapa de la izquierda, si vemos, hay un gran rol de las entidades especializadas en microfinanzas en llegar a lugares a los que no llega el resto de la banca. Por ejemplo, las microfinancieras llegan a un total de 705 distritos a nivel nacional y entre ellas las cajas municipales llegan a 662 distritos, mucho más a los que llegan los bancos y las entidades no microfinancieras. Y en muchos casos, además, las cajas municipales son oferta única en los distritos a los que llegan, ¿no? Llegan a zonas mucho más alejadas que a las que se llega con el modelo más tradicional de banco. ¿Qué podemos decir sobre las fortalezas del sistema microfinanciero? Desde el punto de vista del regulador y del supervisor prudencial, el sistema microfinanciero está bien capitalizado, tienen un ratio de capital global de 16.4% y el sistema de cajas municipales un poquito menos, 15.8%, pero aún bien capitalizado. Con una cartera de alto riesgo de alrededor de 7 o 7,5%, 7% para el sistema de cajas municipales y 7,5% para el sistema microfinanciero como un todo. Y una cartera de alto riesgo que está bien coberturada por las reservas que constituyen las provisiones. Y además, líquido, con ratios de liquidez superiores a 37%. ¿Qué cosa es lo que hemos visto en los últimos años a raíz de la desaceleración de la economía? El crédito, que se había expandido mucho y muy rápidamente en la primera década del siglo, comenzó a desacelerarse y en estos momentos está expandiéndose a un ritmo muy parecido al ritmo del crecimiento de la economía. Y el número de deudores microfinancieros está creciendo, pero mucho más lentamente que antes, ¿no? Hemos llegado a 2.165.000 deudores y el crecimiento del número de deudores está mucho más lento. La competencia que hay entre entidades microfinancieras y entre entidades microfinancieras y no microfinancieras es intensa en algunas zonas, ¿no? Hay muchas zonas en las que la competencia ha generado dificultades para encontrar nuevos deudores y algunos problemas para que algunos deudores mantengan niveles de endeudamiento adecuados. En este entorno de menor crecimiento económico y mayor competencia, lo que encontramos es un nivel de rentabilidad menor, un nivel de rentabilidad que se ha situado en alrededor de 15% para las cajas municipales, superior al del resto de entidades microfinancieras. Y que además se ha mantenido estable a lo largo del tiempo e incluso en este entorno más difícil. Mientras que las entidades especializadas que no eran parte del sistema de cajas municipales han tenido algunas dificultades y por eso se ve en la línea azul
una especie de U que no se nota en la línea roja. Veamos un poco qué cosa es lo que ha venido pasando y cuáles son los factores de esta menor rentabilidad. Teníamos en el año 2005, a diciembre del 2005, una utilidad anual de alrededor de 10.2% de todo el sistema de entidades especializadas. Y a agosto del 2016, esa utilidad ha bajado a 2.9%. Es una caída importante de todo el sistema, ¿no? Baja de 10.2 a 2.9. ¿Cómo explicamos esa caída? Bueno, esa caída tiene dos componentes positivos o dos componentes que apoyan hacia una mayor rentabilidad del sistema, que es menores costos de fondeo, o sea, el gasto financiero es 2.3, ha mejorado en 2.3 con respecto a lo que era en el 2005. ¿Qué quiere decir? Que la diversificación de depósitos, la diversificación de fuentes de fondeo y la fortaleza financiera de las entidades microfinancieras les ha permitido acceder a financiamiento a costos menores. Y por eso es que los gastos financieros contribuyen a una mejor rentabilidad, en 2.3%. De la misma manera ha habido algún aumento en eficiencia. Los gastos administrativos se han reducido y contribuyen a la rentabilidad en 1.3%. Quisiéramos ver más progresos en eficiencia, pero sí se han visto algunos progresos en eficiencia en los últimos años. Y entonces, ¿cuál es el gran factor que ha generado la reducción en la rentabilidad? Es la caída en los ingresos financieros. La caída en los ingresos financieros como resultado de una baja en las tasas de interés, en las tasas de interés implícitas, en las tasas de interés efectivas que reciben las entidades. Como resultado de la gran competencia entre entidades, por los mismos deudores que no han venido creciendo muy rápidamente, lo que notamos es una menor capacidad de materializar en ingresos la actividad financiera que desarrollan. Y otros dos elementos que contribuyen a reducir la rentabilidad, aunque en menor medida, son los gastos de provisiones y otros gastos. Y entonces, la gran conclusión es, lo que tenemos es un sistema altamente competitivo que genera menores ingresos financieros. Y lo que dije es lo que presento aquí es otra manera de decir lo mismo. Vemos cuál es la evolución de la tasa implícita, activa implícita, que reciben las entidades microfinancieras. En promedio fue de 33% a 24% y para las cajas municipales de 32.5 a 21.8. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir en este entorno? Necesitamos seguir trabajando para mejorar la eficiencia. ¿Cuál es la estructura de costos a agosto del 2016? La gran cantidad de los costos, 11.5, digamos, de este 24%, que está compuesto por costos y utilidades, 11.5 son costos administrativos. Entonces, la gran posibilidad de trabajo está aquí, en el lado de los gastos administrativos. Los gastos financieros, que son alrededor de 6%, probablemente no haya mucha posibilidad de reducirlos. En un entorno en que las tasas de interés van a comenzar a aumentar a raíz de la subida de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por supuesto que siempre se puede mejorar los costos de fondeo exhibiendo mayores fortalezas financieras, pero probablemente no va a ser muy importante. Y la otra cosa que uno puede hacer para controlar mejor los costos es trabajar en mejorar el perfil de riesgos, en reducir los riesgos
de nuestros clientes. Y aquí es muy importante referirnos al tema principal de esta conferencia, que es la inclusión financiera. Y la inclusión financiera tiene un gran sentido y es muy importante para posibilitar el desarrollo de más peruanos y el crecimiento y apoyar a más familias de peruanos a poder apoyar a sus hijos a desarrollarse, apoyar a sus familias, mejorar su calidad de vida. La inclusión financiera es esencial, pero no cualquier inclusión financiera. Es la inclusión financiera responsable la que necesitamos. La inclusión financiera que toma en cuenta la capacidad de pago de las personas y que cuida que la persona pueda generar ingresos con el préstamo que le estamos dando para pagar el préstamo. Si nosotros simplemente damos créditos sin tomar en cuenta esto, no estamos haciendo inclusión financiera responsable, estamos haciendo una inclusión financiera que corre el riesgo de terminar 1 año o 2 años después en exclusión de la persona a la que incluimos. Y entonces, la inclusión financiera es importante, pero es importante y contribuye al desarrollo si es que es responsable. Y eso quisiera que todos lo tuviéramos bien claro. No basta con incluir, hay que incluir responsablemente. El tamaño de la entidad es importante para posibilitar ahorros de eficiencia. Si miramos este gráfico que tengo acá, lo que vemos es en el eje de las Is, los gastos administrativos como porcentaje de la cartera bruta promedio, y en el eje de las X, el activo promedio de las entidades. Y los puntitos son cada una de las entidades microfinancieras. Cada entidad microfinanciera es un puntito en este gráfico. Y lo que vemos aquí es que las entidades muy pequeñas tienen dificultades para tener niveles de eficiencia. ¿Por qué? Porque hay ciertas economías de escala. Hay algunas cosas, hay costos fijos muy altos para realizar el negocio microfinanciero. Mientras que las entidades, hay una curva aquí, si tratamos de seguir a los puntitos, encontramos que hay una curva con una pendiente negativa, que lo que nos dice es que la escala importa. Y entonces, en resumen, tenemos un entorno con un entorno económico menos favorable, en el cual se evidencia mayor competencia, lo cual genera menor crecimiento, menor posibilidad de encontrar nuevos deudores, sobre todo si es que todos nos concentramos en las ciudades, en las grandes ciudades, y no salimos a las zonas menos bancarizadas, y por lo tanto llegamos a menores márgenes de rentabilidad. Y entonces, si todos estamos en el mismo lugar y todos buscamos darle crédito a los mismos deudores, no vamos a tener buenos resultados. Lo que tenemos que hacer es salir a otras zonas. Porque paradójicamente, en un entorno de alta competencia de un sistema microfinanciero maduro, tenemos indicadores de inclusión financiera relativamente bajos a nivel internacional, ¿no? Y entonces tenemos un país con un modelo o un sistema microfinanciero muy competitivo en donde falta inclusión. Entonces, aquí hay una paradoja, ¿no? Pero si hay gran competencia, y entonces, ¿cómo es que la gente no está incluida? Si lo miramos en términos de créditos, solamente el 34.5% de la población adulta tiene acceso o tiene un crédito en el Perú. Y si lo vemos por el lado de depósitos, y este es que Perú está más a la saga, con 29% de la población adulta con cuentas de depósito. En términos de cajeros automáticos, tenemos 55 por cada 100.000 adultos, estamos a mitad de tabla,
en términos de número de oficinas, también estamos a mitad de tabla, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es lo que mostramos aquí? Que presencia no basta. Tenemos presencia, las entidades financieras están, pero la presencia no es probablemente lo suficientemente profunda como para incluir a los peruanos que están en zonas más alejadas. ¿Y por qué pasa esto? Hay varias razones, ¿no? Primero, tenemos una geografía, un país que nos pone retos naturales probablemente mucho más grandes que los que tienen otros países de la región, ¿no? La cordillera de los Andes nos divide en varios países, en varios Perús, ¿no? Llegar de un lado a otro, y uno lo ve en el mapa, es muy cerquita, ¿no? Pero a veces es 10 horas, 12 horas para ir de un punto a otro muy cercano dentro de Perú, porque hay niveles diferenciados de altura, porque la capilaridad de la infraestructura vial no está suficientemente desarrollada, por múltiples razones. En ese contexto, además, la población está dispersa, y entonces tenemos una gran cantidad de centros poblados que tienen menos de 100 habitantes. Y entonces, ¿cómo llegar eficientemente a estos lugares que tienen menos de 100 habitantes? Y tenemos un alto grado de informalidad. Alrededor del 90% de las empresas son informales y tienen más del 60% de la PEA. ¿Cuál es la consecuencia de la informalidad? Una de las consecuencias de la informalidad es que acentúa la asimetría de información que hay en el sistema financiero o microfinanciero. La asimetría de información es algo que sucede naturalmente en el sistema financiero, pero es mayor en el sistema microfinanciero y es mayor cuando hay más informalidad. ¿A qué me refiero con asimetría de información? Cuando yo tengo un deudor, el deudor conoce cuál es su actividad, un deudor potencial, conoce cuál es su actividad, conoce cuál es su ingreso, tiene idea más o menos clara de cuáles son los riesgos que está tomando y cuál es el potencial del negocio en el que está. Se puede equivocar, pero tiene conocimiento de su negocio. Luego está el asesor de créditos de una entidad financiera. El asesor de créditos se aproxima al deudor y conoce mucho menos de lo que el deudor conoce sobre ese deudor. O sea, es natural, no puedo conocer todo, conozco lo que el deudor está dispuesto a revelarme. Conozco lo que yo puedo extraer contactándome con las personas que viven cerca del deudor, las referencias, preguntando para entender un poco mejor, ¿no?, cuál es el tipo de negocio, cuáles son los riesgos que toma este deudor, cuál es su comportamiento, qué tan bien considerado está en la comunidad. Y entonces el asesor de negocios puede construir una estimación del ingreso del deudor y de su capacidad de pago, pero es una estimación basada en menos información que la que tenía la persona a la que le voy a dar el crédito. Y luego viene el gerente de la entidad, el jefe del asesor de negocios, y después que tiene aún menos información de la que ese asesor de negocios tiene, ¿no? El asesor de negocios le da crédito al deudor y el gerente presume que ese es un buen deudor que ha medido bien la capacidad de pago, pero si el asesor no está bien capacitado o si el asesor tiene algún tipo de intención de fraude, bueno, evidentemente se pueden generar problemas, ¿no? Y si seguimos avanzando y nos vamos al directorio, es menor aún la información que el directorio puede tener sobre un deudor individual. Y entonces, pero en un contexto de informalidad, esto se magnifica, porque cuando estamos hablando de una empresa formal que tiene estados financieros auditados, por lo menos hay un poco más de información pública sobre la empresa. Pero si estamos hablando de un microempresario que no tiene estados financieros, no estoy hablando ni siquiera de estados financieros auditados, simplemente no tiene estados financieros y esos estados financieros son construidos
por el asesor de negocios que va y le pregunta ¿y cuántas son las ventas? ¿Y cuántos son los inventarios? ¿Y cuántos son los costos? ¿Cuánto cobra por los insumos? ¿Cuál es la rotación? Y en base a todas estas preguntas construye un flujo de caja sobre la base de la cual mide la capacidad de pago. Entonces, evidentemente, en un contexto en que no hay estado financiero es más difícil estimar la capacidad de pago. Por eso es que yo dije al principio que no es lo mismo dar un microcrédito que dar un crédito a la gran empresa. Es un negocio completamente distinto, requiere habilidades distintas. Luego tenemos nivel educativo en la población y luego tenemos problemas de imagen del sistema financiero. Es importante para que una persona acepte trabajar con el sistema financiero, es importante que confíe. Es importante que sienta que la entidad financiera lo entiende, que lo acoge y que no lo va a tratar mal cuando haya momentos difíciles. Y por diversas razones, nuestro sistema financiero tiene algunos problemas de imagen que tiene que atender. Entonces, ¿qué hacemos en este contexto? Bueno, primero necesitamos visión y compromiso de nuestros accionistas. Necesitamos que los accionistas de las entidades microfinancieras estén comprometidos en los objetivos de la entidad, en objetivos societarios de la entidad y objetivos de largo plazo. No objetivos de un año, no objetivos de 4 años que dependen del ciclo electoral, sino objetivos de largo plazo. Independientemente del ciclo electoral, deberíamos tener entidades que son capaces de planear estratégicamente su largo plazo para poder competir al mismo nivel que el de empresas privadas, entidades privadas que sí tienen visión de largo plazo. Necesitamos directorios estables y competentes y necesitamos que el accionista soporte, apoye la capitalización de las entidades para poder crecer. En ese contexto necesitamos tratar, en un contexto competitivo necesitamos tratar de diferenciarnos de nuestros competidores. Y eso es un reto gigantesco, porque en un contexto competitivo el microcrédito es cada vez más un commodity. Cada vez es más difícil diferenciar a una entidad financiera de otra. El deudor simplemente mira a una entidad financiera y pregunta, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar tú? ¿Cuánto va a ser la cuota? Y le pregunta a la otra, ¿y cuánto va a ser la cuota? Y aquí me cambio de entidad, ¿no? Porque le da lo mismo, porque en el contexto de competencia actual, en donde opera todo el mundo, el acceso tiene menos valor. Si nosotros le estamos tratando de dar crédito a una persona que tiene 4 entidades financieras que la están buscando para darle el mismo crédito y que ya tiene 2 o 3 créditos, el acceso, el producto que yo le ofrezco no tiene valor. O sea, sí tiene valor, pero tiene un valor mínimo, ¿no? Es un commodity. Y entonces, ¿cómo hago para diferenciarme en ese contexto? ¿Cómo hago para generar un modelo de negocio que me permita diferenciarme? Claro, me puedo diferenciar por precio, pero como hemos visto que las utilidades ya son bajas y los márgenes han venido cayendo, diferenciarse por precio no parece ser muy posible. Diferenciarme por acceso, si es que voy a zonas distintas a donde está el resto. Diferenciarme por la calidad de atención, ¿no? Por cómo trato a mis
a mis clientes por el servicio que le doy, por la rapidez de respuesta, por la capacidad de darle algún tipo de asesoría, por un servicio personalizado, ¿no? En donde soy más que una persona que viene simplemente a tratar de colocarle un crédito. Con buenos canales de distribución y buenos sistemas de tecnología, ¿no? El modelo bancario y microfinanciero, que es cada vez menos basado en grandes agencias. Las grandes agencias son cosas del pasado, ¿no? Cada vez son puntos de atención mucho más chiquitos, mucho más flexibles, mucho más ágiles, ubicados estratégicamente y cada vez en lugares más alejados. Sistemas de movilidad que permiten que los asesores de negocios puedan acercarse al cliente con una herramienta que le permita al cliente tener algún tipo de respuesta relativamente rápida. Si yo voy con un POS, con un celular, con una tablet al cliente y lo puedo mirar en la central de riesgos cuando lo encuentro y puedo acceder a la base de datos de la organización y puedo hacer una evaluación preliminar de la capacidad del pago del cliente muy rápidamente, ingresarla a los sistemas de la institución, yo voy a poder tener mucha mayor capacidad de respuesta y me voy a poder diferenciar de la competencia. Y otro elemento del modelo de negocio es importante, y esto es las sinergias, ¿no? Las sinergias de una red, que es algo que tienen las cajas municipales, ¿no? Las cajas municipales son una red asociadas a través de la FECMAC que posibilita tener una serie de ventajas comparativas, una serie de economías de escala que les dan una ventaja en este entorno de competencia. Y hay que explotarla, ¿no? Hay que generar mayores puntos de cooperación entre cajas municipales. Otro tipo de entidades tienen otro tipo de redes, ¿no? Están los grupos, los conglomerados financieros, que tienen varios tipos de entidades, entidad bancaria con entidad especializada en microfinanzas, que también generan una red que les permite tener economías, ¿no? Entonces, hay modelos distintos. Hay entidades que forman parte de grupos especializados a nivel internacional, que también tienen una red que les permite generar algún tipo de economías entre las distintas entidades a nivel internacional. En este contexto, los que logran aprovechar las sinergias de su propia red y potenciarlas son los que van a tener mayores posibilidades de éxito. En este contexto, las entidades que están solas en el mundo contra toda la competencia tienen menores posibilidades. ¿Qué otra manera de encontrar cómo resolver el problema de la menor rentabilidad que tenemos? Dije al principio que es la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos a todo nivel. La gestión de riesgos no es gestión de riesgos de crédito solamente, o sea, es importante, pero es un elemento, la gestión de riesgos de crédito, de riesgos de operación, de riesgos de mercado, de riesgos de tasa de interés, ¿no? Pero el origen de todos los riesgos en las microfinancieras es el recurso humano. Es el asesor de negocios, es el momento en que yo contrato el personal que estoy tomando el primer riesgo, ¿no? Yo contrato a una persona que me va a manejar una cartera de 1,5 millones de soles, no sé cuánto, digamos, dependiendo de la entidad, dependiendo de, ¿no? Pero yo cuando yo contrato a alguien como asesor de negocio, le estoy confiando 1 millón de soles o 1,5 millones de soles.
Y entonces yo hago una gran evaluación y tengo grandes políticas de control de riesgos de crédito para evaluar a un deudor al que le doy un crédito de 5.000 soles. Si yo tengo políticas para evaluar a alguien al que le voy a prestar 5.000 soles, ¿cómo no voy a tener políticas robustas para evaluar a alguien al que le voy a confiar 1,5 millones? Entonces, es esencial tomar en cuenta el riesgo operacional basado en recursos humanos. Digamos, es el riesgo por excelencia. El origen de mis problemas puede estar ahí, en el riesgo operacional. Y entonces es importante seleccionar bien, capacitar bien y tratar de retener bien, generar sistemas de incentivos adecuados para que yo pueda retener al personal que he seleccionado bien y que he preparado porque he invertido en capacitarlo. Y ese también es un gran reto en medio de la competencia, porque todos sabemos que los asesores de negocios que son, digamos, es una señal, digamos, si yo soy asesor de negocio de una entidad que todo el mundo reconoce como una entidad buena, que tiene buenos sistemas de control y buenos sistemas de capacitación, el asesor de negocio tiene un mayor costo de oportunidad, tiene un mayor valor en el mercado. Yo me presento en el mercado y todo el mundo quiere contratarme, ¿no? Y esas son externalidades que se generan de un lado a otro. Las entidades que tienen buenos sistemas de selección de personal y buenos sistemas de capacitación pueden generar externalidades positivas al resto de entidades. Y entonces es un gran reto formar, pero es un reto mayor aún lograr retener al talento humano una vez que lo hemos formado. Eficiencia. La eficiencia es esencial en un contexto como el actual. Hemos hablado de que los costos administrativos son el mayor costo que enfrentan las entidades microfinancieras, ¿no? Y entonces ahí hay que trabajar en mejorar procesos, en mejorar las herramientas con las que cuentan los asesores, los sistemas de información. Y por último, adaptabilidad. Tenemos que ser flexibles a cambios en el entorno. Tenemos que ser capaces de entender a nuestra competencia, de entender los cambios de los ciclos de la economía y adaptarnos a ellos. Y para poder adaptarnos a ellos y para poder competir en este entorno más difícil, pensamos que las cajas municipales necesitan modernizar su marco legal. Modernizar su marco legal que les permita tener directorios y juntas de accionistas con horizontes de largo plazo, que les permitan tener una visión que favorezca el crecimiento de la entidad, que les permita tener la posibilidad de capitalizarse a una velocidad mayor, si es que así lo requieren, si es que es parte de su plan estratégico, incluyendo con capitales de terceros, que pueden ser fondos internacionales, el IFC, el BID. Hay una serie de organismos internacionales que podrían ser parte del capital de entidades, pero nadie va a ser parte del capital de entidades si es que tiene dificultades para designar a un director que lo represente, ¿no? Y entonces nos parece que es importante, y creo que coincidimos con muchos de ustedes en que es importante modernizar algunos aspectos del marco legal que le permitan al sistema de cajas municipales transitar esta nueva etapa del sistema financiero, esta nueva etapa de mayor competencia, de un poco menor crecimiento que antes, para poder progresar.
y seguir contribuyendo al rol fundamental de las cajas municipales, que es inclusión responsable. Entonces, eso es básicamente lo que yo quería comentarles hoy día. A manera de conclusión, hemos visto el crecimiento, la importancia creciente de las cajas municipales y de las entidades especializadas en el crédito a la microempresa, un sistema microfinanciero sólido en un entorno muy competitivo y con grandes retos que hemos presentado. Y lo que tenemos que hacer es asumir el reto de este nuevo entorno y adaptarnos a él, para poder seguir creciendo y contribuyendo al desarrollo del país, que es el rol fundamental del brazo financiero de primer piso del Estado peruano. Muchas gracias. A la señora Socorro Heisen Segarra, y vamos a invitar al presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito a hacer entrega de un recordatorio. Doctor Jorge Solís le hará entrega de este recordatorio en representación de todos los asistentes. No sé, no dice. Aprovecha para hacer los anuncios. Las presentaciones del Congreso, incluida de la señora Superintendenta, van a ser distribuidas durante las sesiones de la mañana y la tarde. Se van a tener posibilidad de acceso a estas presentaciones. Asimismo, quiero decir que alguien dejó olvidada una llave de un BMW. No sé si alguien que tiene BMW. Lo vamos a sortear, si no... Voy a buscar en su bolsillo con una figurita de un angelito. No, pues el niño Jesús. Bueno, pero todos los que tengan BMW, chequeen en su bolsillo. Es el divino niño. Si no, un sorteo y uno, si encuentra en el auto... Estará disponible esta mañana, si mañana no lo recoge. A ver, muy bien, y también queremos saludar la presencia, Gonzalo, de nuestros expositores internacionales. Es un congreso internacional. Así es, efectivamente. Exactamente, nos acompaña el señor Al-Walid Ismail Low Abdullah, vicepresidente del Banco Nacional de Malasia. Mr. Abdullah, let me give you a warm welcome in our Congress. Great to have you this morning. Un gran aplauso para él por su presencia. Asimismo, quiero saludar la presencia del señor Manuel Ulrich, que viene desde las Sparkassen alemanas, y el señor Wolfgang Neumann, que viene de Bruselas, del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro y Banca Minorista. Aunque ellos hablan español igual. Perfecto. Herzlich willkommen, Herren. Willkommen,